Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, soy Mauricio para Práctica Test y continuamos con nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Vamos ya en la página 241, ¿cierto? Estamos en el último capítulo, capítulo 4. Ya queda menos de este texto tan extenso, así es que ahora entramos en donde dice conocimientos específicos para transporte de carga. No se olviden, página 241. Repito, conocimientos específicos para transporte de carga. Requisitos específicos de circulación por tipo de vehículo y servicio. Y voy leyendo. Dice así: como norma general, los vehículos destinados al transporte de carga tienen por cumplir las siguientes condiciones. La carga debe viajar en un vehículo adaptado por construcción o acondicionamiento a las características de la carga. Este requisito incluye el espacio de carga y los accesorios que, además, deben estar en buen estado y no presentar deficiencias graves. Estar distribuido correctamente en la zona de carga del vehículo y acondicionado para evitar desplazamientos peligrosos que afecten la estabilidad del vehículo. Claro, estos son principios generales a cómo debe estar la carga. De partida, el vehículo debe estar acondicionado para los diferentes tipos de carga, ¿cierto? Eh, para que ésta se pueda trasladar en buen estado y se eviten deficiencias de la misma carga. Y también la acomodación y distribución de la carga debe ser de forma condicionada y correcta para evitar igual efectos negativos en el transporte de este. Continúo. La carga no debe, dice, ocupar el techo de la cabina. Todo lo que voy a leer a continuación es lo que la carga no debe, ¿cierto? Ocupar el techo de la cabina, sobrepasar el ancho de la carrocería por la parte delantera y por los laterales, o sea, sobrepasar las dimensiones de la carrocería del vehículo, ¿de acuerdo? Sobresalir, dice, por la parte trasera más de 2 metros. Otro punto igual importante, no puede sobresalir por la parte trasera más de 2 metros, o sea, 2 metros es el tope. Comprometer la seguridad de ocupantes o de terceros, poder caerse total o parcialmente o ser arrastrada por el vehículo, exceder los pesos máximos autorizados, ocultar luces, placa patente ni distintivos obligatorios que deba aportar el vehículo, dificultar la libertad de movimientos, el campo de visión y la atención permanente a la conducción, producir ruidos u otras molestias, apoyarse en paneles o lonas no concebidas para soportar peso. Ya ahí tenemos, ¿cierto?, una serie de restricciones de la cual la carga no debería cumplir, ¿de acuerdo? Y son bastante razonables y las vamos analizando porque cualquier no cumplimiento de estas medidas que acabo de leer, ¿ya? Podrían, aparte de significar infracción, también comprometer en un accidente, ¿cierto?, a la situación de la conducción de ese camión. ¿Ya? Es bastante razonable, ¿cierto?, ese tipo de restricciones. Continuamos leyendo. También la carga no debe, perdón, ahora ya seguimos con la carga, ¿cierto? Pero ya nos sigue explicando otras situaciones. La carga y los elementos que la sujeten y protegen, ya sea cordeles, cadenas, cubiertas de lona, etcétera, deben acomodarse de forma que no obstruyan ninguna de las luces exteriores del vehículo. Es muy importante el tema de las luces que siempre estén, cierto, visibles, que cumplan con sus funciones. Ya recordemos que un vehículo lleva varias luces y todos cumplen una función primordial en la conducción. Sigo leyendo. La carga que sobresalga por la parte trasera más de 0,50 metros, o sea, más de medio metro, lo que nos dice, se debe señalizar. Esto es muy importante, ¿ah? La carga que sobresale por la parte trasera. O sea, ¿se permite que sobresalga la carga por la parte trasera? Sí, lo acabamos de leer, hasta 2 metros máximo, ¿ya? Pero si ya sobresale medio metro, como dice aquí, debe ser señalizado con una luz roja si usted circula por la noche. Luz roja por la noche. Y si es de día, con un banderín de género plástico de color rojo, de 0,50 metros de largo, ¿cierto? O sea, medio metro de largo por 0,40 de ancho. Debe ser este banderín, ¿ya? Medio metro de largo por 40 centímetros de ancho, amarrado al extremo de esta carga que sobresale. ¿Ok? Continuamos. Los vehículos que transportan materiales sólidos o líquidos que puedan escurrirse y caer al suelo, perdicio, arena, ripio, tierra, etcétera, deben estar construidos de forma que esto no pueda ocurrir. Los vehículos que transportan estos materiales, ¿cierto? Que puedan escurrirse, deben tener la capacidad en su carrocería de evitar esta situación, ya que se escurran o que caigan elementos de la carga hacia el suelo, ¿ya? Como ya dijimos, arena, ripio, tierra, etc.
cualquier elemento que pueda caer del vehículo. En las zonas urbanas, la carga que produzca polvo que pueda dispersarse al aire, como escombros, cemento, yeso, etcétera, deben cubrirse total y eficazmente con lonas o plástico u otro sistema, ¿de acuerdo? Evitar también que pueda esparcirse, en este caso, dispersarse, ¿cierto?, en el aire, ¿ya? Para esto, entonces, cubrirlo de manera eficaz, ya con algún elemento como lonas, plástico u otro sistema que impida esta situación. La carga de mal olor o repugnante a la vista debe transportarse en caja cerrada o debidamente cubierta. Interesante también acá. Ya no debe ir a la vista, ¿cierto? Debe ir cerrado, ya que no vaya a la vista este tipo de material. Los vehículos destinados al transporte de alimentos como carne, pescado, mariscos, aves, etcétera, deben cumplir con las exigencias y requisitos especificados que señale la autoridad sanitaria. O sea que también echa a regir, aparte de lo que determina el Ministerio de Transporte, también, ¿cierto?, la autoridad sanitaria. Los vehículos de transporte en contenedores deben estar provistos de dispositivos especiales de fijación, fijos o desmontables. Ya estamos hablando, ¿cierto?, de los containers, contenedores, ¿cierto? Dispositivos especiales, ¿cierto?, que ayudan a la fijación. ¿Ya? Estos pueden ser fijos o desmontables. Sigo leyendo. ¿Quién moviliza el contenedor por los esquineros inferiores sin que los contenedores puedan sobresalir del vehículo que los transporta? O sea, eso es para llevar anclado, ¿cierto?, el contenedor sobre la carrocería. Importante. Van entonces anclados desde su base. Sigo. Los camiones con remolque y los tractocamiones con semirremolque deben tener una relación potencia del motor o peso bruto total del conjunto igual o superior a 6 HP, según norma SAE. Unidad de potencia usada en Norteamérica por tonelada. ¿Ya? Esta relación se obtiene como el cociente entre la potencia del motor en HP-SAE y el peso bruto total de la combinación en toneladas. ¿De acuerdo? Los vehículos con un motor de potencia superior a 360 HP-SAE deben estar dotados de tacógrafo u otro dispositivo electrónico que registre como mínimo la velocidad y distancia recorrida. Esta información debe estar a disposición de la autoridad competente por un periodo de 90 días. Ya. Esta indicación es solamente para los vehículos con un motor, ¿cierto? O de potencia superior a 160 HP-SAE. ¿Ya? Es obligatorio que cuenten con este dispositivo que registre como mínimo la velocidad y la distancia recorrida, como mínimo. ¿Ya? Y se mantengan por lo menos 90 días desde que comenzó a marcar estos datos, esta información. ¿Ya? Después de 90 días puede ser desechada, ¿cierto?, esta información. Los vehículos de carga con una capacidad de carga útil de 1.750 kilos o más, ¿ya?, que efectúen transporte de carga entre puntos que disten más de 80 kilómetros entre sí y que utilicen las rutas 5,57 CH, 68, 78, 148, 0-50 y 60 CH deben tener una antigüedad inferior o igual a 28 años. No pueden circular por dicha ruta los vehículos inscritos como hechizos. ¿Ya? Entonces, esa es la antigüedad mínima para las rutas principales que acabo de mencionar, que se pide para los vehículos de carga, desde los 1.750 kilos hacia arriba. Antigüedad, ¿cierto? Inferior o igual a 28 años. O sea, un vehículo con más de 28 años de antigüedad no puede circular por las rutas antes señaladas, y mucho menos los vehículos hechizos. Existen tipos de transporte de carga que se rigen por una normativa específica. ¿Ya? Algunos de estos son, veamos, transportes de carga que se rigen por normas específicas, diferentes a las que hemos comentado. Vamos viendo. Entonces, sería uno, el transporte de carga peligrosa, transportes de cargas peligrosas. Veamos, dice, existen materiales que por sus características son peligrosos o representan riesgo para la salud de las personas, para la seguridad pública o el medio ambiente. A continuación se detallan algunos requisitos y aspectos considerados en la normativa que regula el transporte de cargas peligrosas a modo general. ¿Ya? Lo que está indicado en el DS número 298-94 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la que es sin perjuicio de reglamentación específica, como por ejemplo el transporte de explosivos o materiales radioactivos. Están normados por el Ministerio de Defensa Nacional y Minería, respectivamente.
Es responsabilidad del conductor conocer a cabalidad todas las normas para el transporte, entonces pide que el conductor debe conocer todas las normas para el transporte de estas materias peligrosas, ¿ya? Los vehículos que transporten cargas peligrosas deben tener las siguientes características. Antigüedad máxima de 15 años, es lo que se pide para poder transportar este tipo de carga. No pueden ser vehículos hechizos. Deben tener tacógrafo u otro dispositivo electrónico que registre como mínimo la velocidad y distancia recorrida. Estos registros deben estar en poder del transportista durante un periodo de 30 días, se deben conservar, ¿ya? Este requisito, dice, no es obligatorio cuando los vehículos estén destinados a la distribución domiciliaria de cilindros de gas licuado de petróleo. Ahí pasaría, ¿cierto?, no ser necesario este requisito en la distribución del gas, de cilindros de gas, ¿cierto?, licuado de petróleo, ¿ya? Domiciliaria, ahí ya no sería necesario. Seguimos leyendo. Dice, deben contar con un sistema de radiocomunicación soportar un aparato de telefonía móvil celular de cobertura total. O sea, debe andar siempre comunicado el conductor, ¿cierto?, que haga este tipo de transporte. Deben portar los rótulos a que se refiere a la norma chilena, ¿cierto? Norma chilena 2190, debiendo estos ser visibles por personas situadas al frente, atrás y a los costados de los vehículos. Muy bien, perfecto. Acá tenemos entonces la rotulación que es obligatoria para estos vehículos que transporten cargas peligrosas, los cuales deben ir visibles, como ya acabo de leer, la parte frontal, lateral y trasera del vehículo. Y acá acabamos de ver, ¿cierto?, varios símbolos de rotulación para los diferentes tipos de carga peligrosa, como explosivo, gas comprimido inflamable, líquido inflamable, sólido inflamable, comburente y veneno. ¿Okay? Esos son entonces el tipo de rotulación que acabo de ver, que acabo de leer, ¿cierto? También, que deben ir instalados según corresponda en la carrocería del vehículo, parte frontal, laterales y traseras. En el transporte debe cumplirse, entre otros, con lo siguiente. No se puede transportar sustancias peligrosas conjuntamente con animales, alimentos, medicamentos o con otro tipo de carga, salvo que sea compatible. Durante la carga y descarga, cuando se está haciendo, ¿cierto?, la faena de cargar y descargar estos materiales, dice que el motor del vehículo debe estar detenido a menos que su utilización sea necesaria para el funcionamiento de bombas u otros mecanismos que permitan la carga o descarga del vehículo. El vehículo debe encontrarse inmovilizado mediante un dispositivo que lo asegure, como cuñas u otros elementos que eviten su desplazamiento. Después de la descarga de un vehículo que haya transportado sustancias peligrosas, debe limpiarse antes de cualquier nuevo cargamento, a menos que se haya transportado productos peligrosos a granel y el nuevo cargamento esté compuesto del mismo producto que el que haya constituido el cargamento precedente. ¿Ya? O sea, bajo esas circunstancias ya no habría limpieza. De lo contrario, cualquier otro tipo de carga, ¿cierto?, diferente, el vehículo debe ser limpiado, ¿ya?, para la nueva carga. Seguimos leyendo, dice, los vehículos que transporten sustancias peligrosas deben evitar el uso de vías en áreas densamente pobladas y no pueden circular por túneles cuya longitud sea superior a 500 metros, cuando estos tienen una vía alternativa segura. ¿De acuerdo? Entonces estos vehículos deben evitar las áreas densamente pobladas. En el fondo no deberían circular por zonas urbanas, prácticamente. ¿Okay? Seguimos. Para este transporte, la autoridad puede fijar restricciones al uso de las vías, señalizando los tramos restringidos y asegurando la ruta alternativa correspondiente. Igualmente puede establecer restricciones respecto a los lugares y horarios de estacionamiento, carga y descarga. Los vehículos deben estacionarse con el freno de estacionamiento, obviamente. Eso es prácticamente para todo vehículo, ¿cierto? Los vehículos solo pueden estacionarse por el descanso, para el descanso o alojamiento de los conductores en áreas previamente determinadas por la autoridad competente. Y en la inexistencia de tales áreas debe evitarse el estacionamiento en zonas residenciales, lugares públicos o de fácil acceso al público, áreas densamente pobladas o de gran concentración de personas o vehículos. O sea, para el descanso, que solamente, ¿cierto? O alojamiento, ¿cierto? Los conductores, que solamente para las situaciones que podrían quedar estacionados estos vehículos, deben buscarse lugares especiales, ¿ya? Fuera, obviamente, de
donde se encuentra la circulación de peatones, ¿cierto? Áreas densamente pobladas, lugares públicos. ¿Ok? Cuando la emergencia, por emergencia, parada técnica, falla mecánica o accidente, el vehículo efectúa una parada en un lugar no autorizado, debe permanecer señalizado y bajo vigilancia de su conductor o de la autoridad, salvo que su ausencia fuese indispensable para comunicar el hecho, pedido de auxilio o ayuda médica. Solamente ahí podría el conductor alejarse del vehículo, ¿de acuerdo? Esto en alguna parada breve que tenga que hacer, en alguna situación, como ya dijimos, cuando sea emergencia, alguna parada técnica, chequear, ¿cierto?, algún mecanismo técnico, falla mecánica o accidente, ¿de acuerdo? Seguimos leyendo. Dice, los vehículos deben portar uno o más letreros visibles para otros usuarios de la vía, con las siguientes indicaciones. Nombre común de la carga peligrosa. ¿Ya? Nombre común de la carga peligrosa. Esas son las siguientes indicaciones que vamos leyendo. Nombre y teléfono del destinatario de la carga. Nombre del expedidor de la carga. Nombre y teléfono del transportista. ¿Ya? Entonces, los vehículos deben llevar uno o más letreros visibles, ¿cierto? Con esta indicación que acabo de leer. ¿Ya? Debe ir, ¿cierto? Esta información visible, ¿ya?, en el vehículo. ¿Ok? El conductor del vehículo dice ser responsable durante el viaje de la custodia, conservación y buen uso de los elementos, equipos y accesorios del vehículo, incluidos los exigidos en función de la naturaleza específica de los productos transportados. O sea, el conductor prácticamente es responsable, aparte del vehículo, de toda la carga, cierta manipulación o situación que conlleve esto, custodia y la conservación de lo que está transportando, ¿de acuerdo? Tiene amplia responsabilidad el conductor acá. Sigo leyendo, dice, se prohíbe al conductor y auxiliares a abrir un bulto que contenga materiales peligrosos. Obviamente no lo pueden hacer, ¿cierto? Salvo que sea personal especializado. El conductor no debe participar en la operación de carga, descarga o transbordo, salvo si está debidamente autorizado por el expedidor o por el destinatario y cuente con la conformidad del transportista. Los conductores no deben ingerir bebidas alcohólicas durante el tiempo de conducción, ni en las 6 horas que precedan al mismo. Tampoco pueden viajar acompañados por personas no autorizadas expresamente por el transportista. Hay bastantes restricciones, como vamos leyendo, este tipo de transporte, y es obvio, se trata de cargas peligrosas, ¿cierto? Sigo leyendo. Ni el conductor ni el acompañante autorizado de un vehículo que contenga explosivos, materiales oxidantes o inflamables, o que haya sido usado para transportar líquidos o gases inflamables, podrán fumar o mantener un cigarrillo encendido a una distancia menor de 10 metros del vehículo, no pudiendo tampoco mantener productos de tabaco, encendedores, ni otras fuentes de ignición en la cabina del vehículo. ¿De acuerdo? Ya, esto es muy importante, ¿cierto? El tema del cigarrillo, ya que todos sabemos que puede producir una ignición, ¿ya? Está estrictamente prohibido, ¿cierto? Para cualquiera que opere, desde el conductor, acompañante o operarios que vayan con él, fumar o mantener el cigarrillo encendido, ¿cierto? O cualquier elemento que pueda producir chispas, ¿cierto? Encendido, ¿ya? En la cercanía del vehículo, mínimo 10 metros de. Pasamos a la página 245, seguimos la lectura. Dice, para este transporte el conductor debe recibir instrucciones escritas, proporcionadas por el expedidor de la carga, que se deben seguir en caso de accidente, así como un número de teléfono de emergencia. Estas instrucciones aparecen en la hoja de datos de seguridad que deben contener, entre otras, las siguientes indicaciones. Vean, las instrucciones escritas que deben ir, ¿cierto? Que deben estar proporcionadas por el expedidor de la carga, ya deben ir en el vehículo, ¿ya? Y estas deben ir en la hoja de seguridad, que debe contener estas indicaciones que vamos a leer a continuación. Punto 1. Naturaleza del peligro que presentan los productos transportados, así como las medidas de protección inmediata para afrontarlo. Punto 2. Medidas a aplicar en caso que una persona entre en contacto con la sustancia transportada o con un producto que pudiera desprenderse de ello. Punto 3. Medidas a tomar en caso de incendio y en particular los medios de extinción que no se deben emplear. Punto 4. Medidas a tomar en caso de rotura o deterioro de los envases, especialmente cuando la sustancia peligrosa se desparrama. Punto 5.
lo referente al traslado de la carga o prohibición absoluta de su manipulación cuando por cualquier motivo el vehículo no pueda continuar con el transporte. Muy bien, entonces importantísimo que este listado de informativo, ya de instrucciones deben ir en el vehículo, ya deben ser proporcionadas por el expedidor quien expide la carga, ya, y entrega la carga, ¿de acuerdo? Para que en caso de accidente ya sean utilizadas. Asimismo, dentro de este informativo que acabo de leer, también debe ir el número de teléfono de emergencia. ¿Ya? Seguimos leyendo. Norma chilena. Veamos, norma chilena 2190. Dice así. En esta norma se establecen los rótulos que deben llevar los vehículos que transportan cargas peligrosas. Recordemos que el rotulado, habíamos dicho, debe ser visible en la parte frontal, en la parte lateral, en las partes laterales y en la parte posterior del vehículo. ¿Ya? Subclave 1.1 dice, de la descripción, sustancias o objetos que presentan un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. Y ahí tenemos el rótulo como explosivo 1.1, ¿cierto? Sí, 1.1. Subclave 1.2 se referiría a sustancias y objetos explosivos que presentan riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión en la totalidad de la masa. Esto queda rotulado como explosivos 1.2. Ahí tenemos, ¿cierto? El rotulado. ¿Ya? Subclave 1.3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo de que se produzcan pequeños efectos de onda expansiva o de proyección, o ambos efectos, pero no un riesgo de explosión de la totalidad de la masa. ¿Ya? 1.3, ahí tenemos el rotulado, 1.3 para este tipo de carga. Subclave 1.4, sustancias o objetos que no presentan un riesgo considerable. ¿Ya? Ahí sería como explosivos 1.4, ¿cierto? Y subclave 1.5, tenemos a sustancias muy poco sensibles, pero que presentan un riesgo de explosión y de la totalidad de la masa. Clave 1.5, ahí tenemos también el rotulado 1.5 como agente de tronadura, dice. Agente de tronadura. Seguimos, lo mismo. Ahora vamos por gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos. ¿Ya? Repito de nuevo. Ahora gases comprimidos, licuados, disueltos a presión o criogénicos. Subclave 2.1, gases inflamables, ahí tenemos el rotulado, ¿cierto? Fondo rojo tiene la palabra gas comprimido inflamable. Subclave 2.2, gases no inflamables, ahí tenemos el rótulo, ya fondo verde, dice la leyenda, gas comprimido no inflamable 2. 2.3, subclave 2.3, gases venenosos, tóxicos. Ahí tenemos el rotulado, ¿cierto? Gas comprimido venenoso, dice, y tenemos el rotulado de color blanco, número 2. Líquidos inflamables. Líquidos inflamables. 3.1. Líquido inflamable con temperatura de inflamación inferior a 18 grados Celsius. Tenemos líquido inflamable, ¿cierto? Ahí, con el rotulado fondo rojo, 3.1. Subclave 3.2. Líquido inflamable con temperatura de inflamación entre 18 grados Celsius y 23 grados Celsius. Ahí tenemos el rotulado nuevamente, fondo rojo, ¿cierto? Líquido inflamable con la subclave 3.2. Vamos a la clave 3.3. Líquido inflamable con temperatura de inflamación entre 23 grados Celsius y 61 grados Celsius. Ahí vemos cómo la temperatura va subiendo en cada rotulado, ¿cierto? Ahí tenemos el rotulado fondo rojo y la subclave 3.3. 3.4, líquido combustible, líquido cuya temperatura de inflamación es mayor a 61 grados Celsius menor a 93 grados Celsius. Y ahí tenemos fondo rojo, no, 3.4 dice el rotulado. Siguiente rotulado, vamos, los de clase 4 ahora. Clase 4 serían sólidos inflamables. ¿Ya? Subclave 4.1, sólido inflamable, tenemos el rotulado, que es con listado rojo y blanco, y nos dice sólido inflamable. 4.2, sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Combustión espontánea. Sólido de combustión espontánea, dice el rotulado, que tiene la mitad roja, la mitad blanca, ¿cierto? Ahí con el número 4, ¿ya? Rotulado 4. Vamos con el 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Ahí tenemos el rotulado de color fondo azul, sólido, peligroso, dice, en contacto con agua.
Ya, el rotulado 4.3 sería su clave 4.3. Vamos con la clave 5. Clave 5 son sólidos inflamables. Sólidos inflamables. Acá tenemos sus claves 5.1, 5.2. Primero, 5.1, sustancias comburentes. Ahí tenemos el rotulado. Sería fondo amarillo. Ya, palabra comburente. Abajo, la subclave 5.1. Y la subclave 5.2, peróxidos orgánicos. Peróxido orgánico, fondo amarillo, ¿cierto? Ahí tenemos 5.2, dice también el rotulado. Vamos con la clase 6. 6, sustancias venenosas, tóxicas y sustancias infecciosas. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? La subclave 6.1, 6.2. 6.1 dice sustancias venenosas tóxicas. Tenemos el rotulado con fondo blanco, que es la palabra veneno, ¿ya? Con el número de subclave 6, y nocivo, ¿ya? Dice estivar lejos de los alimentos, subclave 6 ahí. Y la 6.2, sustancias infecciosas, nos dice ahí, tenemos el rotulado, que dice sustancia infecciosa, ¿cierto? Clave 6. Clase 7, vamos con las cargas peligrosas de clase 7. Serían las sustancias radioactivas, ¿ya? La subclave es la misma, ¿cierto? Subclave 7. En la descripción de estas son sustancias que emiten radiación. Tenemos el rótulo, ¿cierto? Mitad amarillo, mitad blanco, el símbolo de la radiación y la palabra radioactiva con la clase o subclave 7. Clase 8, cargas peligrosas clase 8 serían sustancias corrosivas, sustancias que provocan lesiones a los tejidos vivos, ¿ya? Tejidos vivos, corrosivo. Ahí tenemos entonces rotulado, mitad fondo negro, mitad blanco, ¿cierto? Ahí con unas figuritas que nos indican que es un material corrosivo. Clase 9, sustancias peligrosas varias, ¿ya? El tipo correspondiendo a su clave 9. Descripción dice sustancias con riesgos diferentes a los contemplados en las otras clases. ¿Ya? Riesgos diferentes que no están contemplados en las otras, ¿cierto? El rótulo sería, la mitad tiene bandas negras y blancas, la otra mitad blanca, con la clave 9. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos, ¿cierto? El diferente tipo de rotulado que hemos repasado, ya con sus diferentes especificaciones y sus clases y sus claves. Seguimos leyendo. Transporte de gas licuado. Tenemos, ¿cierto? Se corresponde a la clase 2, ¿ya? Gas comprimido no inflamable rotulado con fondo rojo. Dice, estas normas son complementarias del transporte de cargas peligrosas y se aplican a los vehículos que transportan gas licuado, en estanques montados sobre camiones, remolques, semirremolques, y a los vehículos que los transportan en cilindro. ¿Ya? Ese es justamente el transporte de gas licuado. ¿Ya? Los camiones que transportan este tipo de cargas deben cumplir con las siguientes condiciones, dice. Vamos leyendo, ¿cuáles son esas condiciones? Dice, primero, todos los circuitos eléctricos deben tener protección de sobrecorriente y los conductores eléctricos deben estar diseñados para la corriente de consumo, ser mecánicamente resistentes, deben tener buena aislación y estar protegidos contra posible daño físico. Siguiente punto. Si el camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente eléctrica. Este dispositivo debe estar en el lugar visible y de fácil acceso. Importante los cortes de corriente para este caso, ¿cierto? Obviamente acá tenemos claro que el tema de esta protección de la corriente es por el tipo de combustible, ¿cierto? Que pueda generar algún tipo de sobrecarga que podría resultar en peligro de una explosión. Sigo leyendo, dice, no deben equiparse con ninguna luz artificial que no sea eléctrica. El sistema de escape debe estar completamente separado del sistema de alimentación de combustible del motor y de cualquier otro material combustible. La descarga del tubo de escape debe estar alejada de los estanques y accesorios y ubicada más afuera del chasis o cualquier saliente. Debe disponer de 2 extintores para incendios de las clases B y C como mínimo, instalados en lugares de fácil acceso y con un sistema de sujeción de fácil desacoplo. Deben ser de polvo químico seco o anhidro carbónico, con un contenido mínimo de 5 kilos, contar con la certificación de calidad correspondiente y tener su control de carga vigente. ¿Okay? Todas esas, entonces, requisitos
y condiciones de cumplir. Siguen, pero nos quedan más. Pasamos a la página 249. Dice, el camión debe contar con parachoques para proteger el estanque y las tuberías ante la eventualidad de una colisión. Claro. Deben llevar letreros visibles que identifiquen que es un producto inflamable, con la leyenda inflamable, o utilizar durante la descarga. Siguiente dice, en estos vehículos solo puede viajar el personal de operación. El estacionamiento solo puede efectuarse en recintos particulares abiertos y siempre a una distancia mínima de 15 metros de edificios habitacionales. Los vehículos no pueden guardar, estacionar o entrar en garajes o talleres. En caso de necesitar reparaciones antes de entrar al recinto, deben adoptarse las medidas de seguridad que la normativa establece. O sea, estamos claros que este tipo de vehículos con esta carga no debería entrar en garajes o en talleres, ¿cierto? Donde pueden haber temperaturas elevadas, chispas, labores de soldadura, etcétera. Está prohibido, dice, anunciar la venta de gas licuado mediante el uso de algún aparato sonoro, golpes en los cilindros transportados u otro tipo de ruidos estridentes similares. Seguimos leyendo ya. Ahora vamos con las reparaciones en este tipo de vehículos. Cuando el estanque contenga gas licuado, no se pueden hacer reparaciones en él, en las válvulas o en cualquier componente del sistema. Estando el estanque con gas, entonces, no se deben hacer reparaciones en el vehículo en el estanque con otro sistema. Si es necesario que el vehículo entre en garaje o talleres de reparación antes de entrar, debe drenarse el estanque, las cañerías, bombas, medidores y mangueras. O sea, debe drenarse todo el material. No es necesario drenar el estanque si el conductor o otra persona cualificada está presente en todo momento en el lugar donde se realiza la reparación, adoptando todas las medidas necesarias para evitar todo peligro. Sigo leyendo. Transporte de gas licuado en cilindros ahora. Veamos. Transporte de gas licuado en cilindros. Dice, los vehículos que transportan gas licuado en cilindros deben cumplir las condiciones generales que les son aplicables y demás. Y además, dice, los cilindros deben movilizarse desde la plataforma de carga a la plataforma de los vehículos con elementos adecuados y seguros para prevenir riesgos de accidentes al operador y evitar daño a los cilindros. Para su transporte, los cilindros deben activarse y amarrarse de modo que las operaciones de carga y descarga se hagan en condiciones seguras. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, no se debe transportar otro tipo de carga conjuntamente con los cilindros. Los cilindros deben transportarse verticalmente apoyados en sus bases. Si se tienen medios especiales, se puede utilizar que algunos tipos de cilindros se transporten en posición horizontal. ¿Ya? Entonces, esa es la posición que deben ir los cilindros, estamos claros. ¿Ya? Se puede activar uno sobre otro hasta una altura máxima de 2 metros. Es lo máximo, ¿cierto? En apilar estos tipos de cilindros a la altura que se debe cumplir. Si no, si no se dispone de otro sistema debidamente aprobado, los cilindros deben amarrarse de tal forma que queden firmemente sujetos. Si los cilindros se activan uno sobre otro, debe amarrarse independiente cada una de las corridas, con el fin de evitar que toda la carga quede sin sujeción en caso de que una de las amarras se rompa. Ok. Es que se van a activar si uno sobre otro, ¿ya? Deben amarrarse todo independiente. O sea que si se rompe uno, no va a caer toda la carga. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Los cilindros de más de 15 kilos de capacidad deben amarrarse con 2 cuerdas independientes. Bastante seguridad ahí. Bien, pasamos a la siguiente página y tenemos otro tipo de transporte, yo diría que uno de los más peligrosos, dice acá, transporte de explosivos. El transporte de explosivos está normado por el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo reglamento complementa las normas generales antes descritas. Entre otras disposiciones específicas, el correspondiente reglamento establece lo siguiente. Veamos. Establece cierto el reglamento para transporte de explosivos. Dice, las operaciones de carga y descarga deben realizarse con luz natural, preferentemente. Ya, o sea, toda esta operación de carga y descarga de preferencia debe ser de día, ¿de acuerdo? Los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo. Acá ya no pueden con remolque de ningún tipo. Sigo.
Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años. 15 años es la máxima antigüedad que se permite para este tipo de transporte. Los vehículos deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera y central. ¿Ya? La carga máxima a transportar es de 30 toneladas, es lo máximo que se puede llevar en explosivo. No olvidar, 30 toneladas. Esta debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible, que proteja del sol, lluvia, humedad o chispas que puedan afectarlo. Se debe evitar el tránsito por ciudades. Si no fuera posible evitarlo, se debe realizar por las partes menos pobladas y en las horas de menos movimiento. La velocidad de los vehículos no puede ser superior a 80 kilómetros por hora. Esto es importante. Pero si a los vehículos que transporten explosivos no deben superar los 80 kilómetros por hora. En caso de tempestad eléctrica, el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado, retirándose las personas que lo tienen a cargo a un sitio cubierto de los riesgos de una posible explosión. Claro, o sea, en caso de que le sorprenda una descarga, una tormenta eléctrica, ya el vehículo debe situarse, debe detenerse, estacionarse en lugares despoblados y se debe retirar, deben abandonarlo, por así decirlo, las personas a cargo del vehículo, ¿ya? Para evitar en este caso un problema de explosión. Sigo leyendo, dice, durante la carga, descarga y aseo, los vehículos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre. Perfecto. Mientras estén cierto en estas maniobras, deben estar bien posicionados, bien frenados, ¿ya? Con elementos de fijación como cuñas, ¿cierto? Y los otros conectados mediante un cable de cobre a tierra. Todo el personal que participe en la operación de carga y descarga debe usar vestimenta apropiada y equipos de protección personal. Y deben contar con licencia de manipulador de explosivos. O sea, deben ser gente especializada en esto. Muy bien. Ya. Dejamos los productos explosivos y vamos con el siguiente. Ya no es tan peligroso, ¿cierto? Cambiamos totalmente de carga, de tipo de carga a transportar. Dice, transporte de productos del mar. Acá hay otro tipo de reglamento. Dice, el transporte de productos del mar y sus derivados deben cumplir los siguientes requisitos. Primer punto. Se debe efectuar en vehículos cuyo compartimento de carga posea características de hermeticidad que impiden el escurrimiento de líquidos al suelo, así como la caída de dichos productos hacia afuera del vehículo. La superficie del compartimento de carga en su totalidad debe ser de material lavable, no absorbente ni degradable. El transporte de pescado fresco a granel debe efectuarse en camiones con una caja de carga tipo tolva. La tolva debe ser cerrada con una cúpula metálica de plástico u otro material resistente. Y todas las junturas entre la tolva y los elementos de cierre de la misma deben contar con sellos de goma o plástico, según se requiere a fin de evitar el escurrimiento de líquidos al suelo. El transporte de pescado congelado se debe efectuar en vehículos de carga frigoríficos o isotérmicos. ¿Ya? Sigo leyendo. La línea de pescado a granel se debe transportar en camiones con caja tipo tolva. El aceite de pescado se debe transportar en vehículos estanques destinados exclusivamente para ello. Recordar lo que habíamos dicho en un punto anterior, que se debe evitar siempre todo escurrimiento, caída de los líquidos resultantes de estos productos, ¿cierto? Sigo leyendo. Los vehículos motorizados destinados al transporte de productos frescos del mar deben disponer en su exterior de un letrero con la frase productos frescos del mar. O sea, esto debe estar rotulado también. Ya generalmente los laterales y la parte trasera podemos ver estos letreritos, esta leyenda que diga productos frescos del mar para entender cuál es el tipo de carga que se transporta. Bien, pasamos al siguiente tipo de carga. Transporte de ganado bovino y de carnes. Transporte de ganado bovino y de carne. El transporte de ganado bovino en camiones tiene que cumplir, entre otros, los siguientes, ¿cierto? Los siguientes requisitos. A, dice, los vehículos deben llevar un letrero que lo identifique como tal y tener una ventilación apropiada. B, se prohíbe utilizar picanas como elementos punzantes para la movilización del ganado. C, el piso debe ser antideslizante e impermeable, con dispositivos que impidan escurrimiento
Las paredes deben ser de una altura mínima total de 1,7, ¿cierto? 1,70 centímetros, 1,70 centímetros, ¿de acuerdo? Deben tener superficies internas lisas e impermeables sin bordes ni otro elemento que pueda causar daño a los animales. ¿Ya? Por si acaso, un pequeño paréntesis. Hay un curso de transporte de ganado adicional que hoy día el SAG exige cuando transportamos ganado animales, ¿cierto? Carga viva, de este tipo, ¿de acuerdo? Y donde también se especifican todos los cuidados de los animales, ¿cierto? El transporte, principalmente el no traumatismo de los animales, ¿ya? El bienestar animal, que se llama bienestar animal, esa es la frase. Continúo. E dice, las puertas se deben poder abrir en su ancho total y con una altura que permita un expedito paso animal. F, la superficie interna mínima debe permitir un cómodo transporte de los animales. Se exige un mínimo de 1 metro cuadrado por cada 500 kilos de peso vivo, ¿ya? O sea, ese es el espacio que se va a delimitar, ¿cierto? Un animal por cada 500 kilos de peso vivo. Recordemos que más o menos una vaquita está pesando eso. Un ejemplo ahí, más o menos, bueno, depende del animal. Hay unos que pesan mucho más, otros mucho menos. Pero para tener una idea vaga, ¿cierto? Un promedio, una vaca común y corriente está pesando aproximadamente unos 500 kilos. Entonces, ¿ya? Se debe disponer de 1 metro cuadrado por cada 500 kilos de peso vivo. Y en el caso de transporte de terneros, cada piso debe tener una altura mínima de 80 centímetros de pared, incluso los espacios de ventilación en la extensión total de las paredes laterales. H. Los animales deben acondicionarse en forma separada físicamente, cuando tenga características que los hagan incompatibles. Por ejemplo, que animales, ¿cierto?, que puedan agredirse mutuamente. Un ejemplo fácil, dos animales machos, ¿cierto? Dos toros, por ejemplo, que pueden agredirse. Debe haber separación entre ellos. Y se permite la utilización de medios de fijación para aquellos animales que puedan causar daño al resto del ganado que se transporta. O sea que animales que pueden ser de pronto demasiado agresivos con el resto que se transporta, pueden ir con medios de fijación especiales, amarrados, ¿ya? Para evitar que pueda interactuar agresivamente con los demás animales. J. El conductor debe vigilar regularmente los animales que transporta, desde el punto de partida hasta su destino, y someterlo a periodo de descanso, a brebaje cada 24 horas y por un periodo de 8 horas. Interesante esto, claro, el conductor debe constantemente ir vigilando, hacer paradas, detenciones, para observar cómo viaja la carga que lleva, ¿cierto? La carga animal. Y si tuviera viajes por sobre las 24 horas, como mínimo, entonces cada 24 horas debería hacer un descanso, parar y dar de beber, o sea, abre baje de los animales, por un periodo de 8 horas, cada 8 horas. ¿Ya? Seguimos leyendo y con esto vamos terminando esta parte del transporte de ganado. Se puede transportar dice, animales en camionetas, carros de arrastre especiales para ganado, remolque y semirremolque, siempre que se cumplan los requisitos de las letras C, D y F anteriores que ya hemos leído. Los medios de transporte o los contenedores destinados al transporte de carne, de subproductos y derivados cárnicos comestibles faenados o procesados en el país o en el exterior deben cumplir con las condiciones siguientes. Primer punto. Su estructura debe garantizar una adecuada higiene y refrigeración de un máximo de 10 grados Celsius para la carne y subproductos cárnicos. Esa es la temperatura, ¿cierto? Se pide refrigeración. Debe permitir un adecuado lavado y desinfección y desagüe y circulación de aire en su interior. Eso sí es que, obviamente, todo esto sí que lo transportamos en otro tipo de vehículo, como ya se leyó anteriormente. En los viajes de una duración de más de 24 horas, el vehículo debe contar con un termógrafo que asegure la entrega de un registro, uno cuyos sensores debe instalarse en el centro de carga. ¿Ya? Se prohíbe transportar estos productos conjuntamente con otro tipo de cargas que puedan tener efectos perjudiciales sobre tales productos. Y el último punto nos dice las medias canales o cuartos de canal que no estén congeladas, enfriadas y envasadas adecuadamente deben transportarse colgadas de manera que no toquen el piso y las carnes troceadas, los subproductos derivados cárnicos comestibles en recipientes.
bolsas plásticas o bandejas limpias de superficie, lisa de material inoxidable que permitan un adecuado lavado y desinfección. ¿De acuerdo? Eso con respecto a las carnes que no estuvieran congeladas, deben transportarse de esa manera como dice, colgadas, ¿ya? Y todo también los derivados cárnicos comestibles en recipientes. Y también pueden ir en bolsas plásticas o bandejas limpias, ¿de acuerdo? Ya, eso entonces con respecto al transporte de ganado y transporte de carnes, ¿ah? ¿De acuerdo? Hasta aquí entonces vamos a ir quedando con la sesión del día de hoy. Ha sido entonces Mauricio para Práctica Test en la lectura de su audiolibro del nuevo conductor profesional. Espero que todo esto sea de su interés y sea de utilidad para poder eh, garantizar mejor su material de estudio. Espero que esté muy bien. Nos vemos en la próxima clase de nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Hasta pronto.